Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Por ahí se van a ir incorporando. Estoy con una invitada muy especial. Hoy día nos convoca un tema muy interesante nuevamente. Quiero presentar a la invitada. Ella se llama Catherine Adames. Parece que lo digo bien. Valencia. Catherine Adames Valencia. Ella es coordinadora y fonoaudióloga del proyecto Vidasur, que es un centro de atención integral multidisciplinario en la ciudad de Puerto Montt. Ella egresó de la Universidad Andrés Bello y actualmente está cursando un diplomado de rehabilitación en neurologopedia. Es fiel creyente de la salud, ejercida con conocimientos actualizados obtenidos a través de las investigaciones. Muy bienvenida, Catherine. Muchas gracias por aceptar la invitación al Centro Vidasur. Voy a hacer un pequeño contexto para después dejarte a ti la palabra para que nos deleites con muchas cosas que tienes que enseñarnos. Así que bueno, la encuesta del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Discapacidad, CENADIS, durante el año 2015, indica que la población de Chile presenta alguna discapacidad leve, moderada y severa, y esto alcanza al 20% de la población. Y de este porcentaje, la tendencia de la edad en presentar alguna discapacidad es sobre los 60 años, con un 58,3%. Las enfermedades al oído, como pérdida de audición o presbiacusia, se encuentran en el 8º lugar, como enfermedad o condición que genera alguna discapacidad, con un 31,4% de personas con esta discapacidad, unas 800.000 personas más o menos, Catherine, harto. No es mucho lo que sabemos del importante rol de la fonoaudiología en nuestras vidas, y yo creo que menos de la importancia que va adquiriendo cuando van pasando los años, Catherine. Es verdad. Así que la verdad que feliz estamos de que estés con nosotros y que nos puedas ir un poco haciendo, nos des la educación con respecto a este tema hoy día. Yo sé que el tiempo también es mucho lo que tienes que enseñar como para tan poco tiempo, pero creo que es necesario también abrir la conciencia sobre este tema. Así que la palabra es tuya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Claudia, por la invitación a Vidasur. También, y con todo el gusto a los que nos ven ahora, los que nos verán después en diferido. Empezar, sí, el rol del fonoaudiólogo se desconoce bastante. Solemos asociarlo más bien a la infancia, como es el profesional que enseña a hablar, el que le enseña a mi hijo a decir la R, o ese tipo de circunstancias, pero nuestra profesión es bien amplia, tanto así que nos lleva a abarcar a toda la población, no solo a niños, sino también a adultos, a personas mayores, y pues la idea ahora que estoy conversando contigo es demostrarle a la gente que nos pueda ver cuál es nuestro rol en esta población en específica, en las personas mayores. La verdad, yo no culpo que el rol sea desconocido, porque somos una profesión bastante reciente. Aquí en Chile se comenzó a considerar como carrera desde 1970 aproximadamente. Entonces, en comparación a otras carreras, estamos empezando, por decirlo así. Y para eso, yo creo que lo más importante es describir lo que hace un fonoaudiólogo. ¿Qué hago yo y qué hacen todos mis colegas? A mí me gustaría hacerte una pregunta para comenzar a contextualizar. Justamente, ¿qué crees que hacemos? Pero te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. Eso, qué bueno. Y la pista es que somos profesionales expertos en la comunicación. Entonces, teniendo en cuenta eso, que somos profesionales expertos en la comunicación, ¿cómo me estoy comunicando yo contigo ahora? Dime, ¿qué ves? Todo proceso, lo que tú sientas que es necesario para que yo te pueda hablar, para que tú me puedas escuchar, todo. Explícame. Escuchar. Ahí me diste una pista. Oído. Bien. Oído, lenguaje, claro. Sí. Lenguaje, toda la parte, digamos, donde se emite el sonido.
visual, ojitos, también Ya. diría yo. ¿Qué más? No sé si aprobé o reprobé, pero Está bien, está bien. bueno, sí, ¿está bien? Sí, está bien. Profesora, Sí, me pues la faltó verdad algo. es que nos comunicamos de muchas formas. O sea, primero hay que entender eso, que las comunicaciones son muy amplias. Nosotros nos enfocamos más en esa comunicación verbal, esa expresión oral, ¿sí? Entonces, nuestra área, nuestra rama del conocimiento se deriva en varias cositas. Primero, como bien lo dijiste, la audición, sería como más el área de la audiología. También tenemos en cuenta otras partes como el lenguaje, la representación, la capacidad que nosotros tenemos para exteriorizar, para formar todos los conceptos, entender que una manzana es una manzana, entender que un perro es un perro, esas cosas, Claro, eso lo llamamos lenguaje. Pero de nada, o sea, nos sirve que solamente esté ahí, entonces lo tenemos que exteriorizar. Y para eso utilizamos el habla, ¿sí? Que es como yo muevo la lengua, básicamente como se mueven todas mis estructuras para yo poder verbalizar lo que tengo aquí en mi cabeza, ¿sí? exacto. Entonces tenemos, por decirlo así, somos como, tenemos muchos conocimientos del cuello hacia arriba, ¿sí? Incluyendo al cerebro, todas las estructuras, musculaturas, y además, no sé si de pronto te habrás dado cuenta, pero con todas estas estructuras, con todo esto, nosotros también hacemos otra cosa muy importante que es comer, Así ¿sí? es. Por eso dices cuello, ¿no? También. Claro, claro Como de que sí, aquí para arriba lo ven los fondos claro, audiólogos. claro que sí. Entonces, como nosotros nos alimentamos, por cercanía también tenemos una asociación hacia el tema de la alimentación, ¿sí? Que nosotros lo llamamos deglución. Y así, definido muy brevemente, es como el proceso de llevar el alimento desde nuestra boca hasta nuestro estómago. Todo lo físico, todo lo motriz, todo lo fisiológico que ocurre mientras llevo el alimento de mi boca hasta el estómago, eso lo llamamos deglución. ¿Sí? Que lo vamos a ver, ojalá Sí, que en detalle un poquito más adelante. lo vamos a ver más adelantito. Súper. Básicamente esa es nuestra profesión. Tenemos 1000 nombres. Logopedia, así como mencionaste ahorita, el diplomado en España se llama logopedia. Difícil También, la... sí, también tenemos el nombre de comunicólogos, de especialistas de la comunicación, en inglés nos llamamos Speech and Language Therapists, que es como terapeutas del habla y el lenguaje, o patólogos del habla y el lenguaje. Entonces tenemos 1000 nombres y eso Ok. también influye. O sea, es muy importante porque es la comunicación, es en el fondo lo que hace de una manera innata al ser humano. Por lo Básicamente. tanto, es muy vital. Es que, igual como lo decías en la cita que mencionabas al principio, la comunicación cuando, o sea, no la tenemos tan presente, pero cuando falla, ahí es que nos damos cuenta. O cuando no podemos comer, ahí es que logra real relevancia a la que, por ejemplo, uno como profesional le entrega, ¿sí? Y por eso mismo es que cuando se va o no está o está alterada, aparece la discapacidad. Personas en condición, en situación de discapacidad, que no pueden hacer sus funciones, que no pueden interactuar con el medio como de una manera adecuada. Y ahí estamos nosotros los rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que somos como las carreras del área de la rehabilitación, para que esa persona se vuelva a tener una inserción social frente a algún daño que pueda ocurrir en el cuerpo. ¿Sí? O sea, sumamente importante lo que estás diciendo. Es bastante relevante. Y ahí Reinserción social, o sea, imagínate. nosotros vamos agarrando fuerza poquito a poco, porque estas 3 carreras cobran mucha relevancia después de las guerras mundiales. Cuando toda esta gente se iba a la guerra, sufría daños, sufría golpes en la cabeza, sufría amputaciones, obviamente tenía que volver, pero volvía con todos estos traumas fisiológicos, corporales. Entonces, cuando volvía,
necesitaba de algún profesional que le ayudara entre comillas, a volver a insertarse en la sociedad, a volver a tener las capacidades que tenía antes. Y desde ahí las carreras de la rehabilitación cobran fuerza. Desde mi área, la fonoaudiología, el tema de la comunicación y de la alimentación totalmente relevante por las estructuras anatómicas que nos competen. Uh-huh. Entonces, teniendo todo eso un poco más en claro, así como no sé si tienes alguna pregunta sobre la profesión en sí, para ya meternos en el tema de la persona mayor. No, me quedó clarísimo. Espero que las personas también, no sé si hay alguna duda por ahí o que quieran comentar. Por ahí están llegando. Buenas noches, Nora. Buenas así noches. que sigamos. Quedó súper claro, súper gráfico la descripción y la importancia, sin duda. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que dentro de la fonoaudiología hay diferentes áreas, nosotros vamos a enfocarnos en la persona mayor en estas áreas, precisamente. Entonces, vemos que, por ejemplo, en la persona mayor hay ciertos procesos fisiológicos, ciertos cambios anatómicos, ciertos cambios sociales, biológicos, psicológicos, que justamente nos llevan a que esta persona mayor necesite de ciertos profesionales en algún momento, ¿sí? Entonces, este envejecimiento que todos sufrimos, yo estoy envejeciendo, todos estamos envejeciendo constantemente. Día a día, así es. Día a día. Yo hoy estoy un poco más envejecida que ayer. En 10 años no seré la misma que soy hoy y así constantemente. Pero cuando se trata de personas mayores, los cambios son un poco más notorios, ¿sí? Son un poco más notorios, en cambio, en contraste, por ejemplo, a lo que es una persona más joven o que está empezando su desarrollo, ¿sí? Entonces, en el tema de la audición, en el tema de audiología, vemos que es muy relevante porque después de cierta edad, estos cambios en la audición comienzan a ser evidentes. Para mi comunicación, para mi relación con el mundo, para mi relación con los otros. Yo estoy perdiendo audición ahora, mañana no escucharé igual porque es desde el día en que uno nace, comienza a perder la audición, solo que hasta después de cierta edad comienza a hacerse evidente, ¿sí? Ok, ¿y lo gradual que pudiera darse, eso es individual o es que de cierta edad para adelante efectivamente se activa un poco más o es más rápido o no? ¿O eso A es ver, sí, eso depende de qué tanto me cuide yo, así como cuando dicen que hay que hacer ejercicio y comer bien, todo eso influye, evidentemente, pero también hay ciertas conductas que yo puedo tomar para cuidar mi audición. Por ejemplo, no exponerme a ruidos muy fuertes cuando fui joven, o las personas que están en los aeropuertos manejando, no sé, estos que usan como estos palos fluorescentes para indicar los aviones, están expuestos a ruidos constantes todo el tiempo. Usan sus audífonos. Sí, eso quiere decir, ellos andan con unos audífonos grandes. Si no los usaran, obviamente esa pérdida auditiva sería más notoria y más notoria y más notoria. Y cuando yo llegue esa persona llegue a tener cierta edad más adelante, se va a notar mucho más su pérdida auditiva. Entonces, ¿qué influye en la audición? El fumar, el tener diabetes, el tener hipertensión, la exposición a ruido, todas esas cositas afectan a mi salud auditiva, ¿sí? De hecho, hay investigaciones que comparan la audición en personas de la ciudad y en personas que viven más aislados en el campo, y las personas que viven en la ciudad suelen tener más pérdidas auditivas en comparación a las personas que viven más en el campo, obviamente por la contaminación acústica a la que están sometidas todo el tiempo.
¿Qué si el bocinazo? ¿Qué si la ambulancia? ¿Qué si 1000 factores que influyen en mi salud auditiva? Claro. ¿Sí? Entonces, esos son algunos factores que influyen en que pueden acelerar el proceso. Claro, claro, que pueden acelerar el proceso, tal cual, así lo dijiste. Entonces, cuando llegamos a una persona mayor, aquí persona mayor se caracteriza como mayor de 65 años. Ok. Mayor de 65 años bajo el Ministerio de Salud. Y justamente por eso surge una guía GES que va hacia las pérdidas auditivas para personas mayores de 65 años. ¿Sí? Pero las pérdidas auditivas propias del envejecimiento. Justamente esto. Nosotros en el oído tenemos unas células que se llaman células ciliadas. Y estas células ciliadas que están en nuestro oído interno tienen como unos pelitos, unas microvellosidades. De hecho, son como 200 veces más finas que un pelo. Y lo que hacen estas células, estas microvellosidades, es convertir la información mecánica que viene del sonido, la onda, en energía eléctrica para que llegue a nuestro cerebro. ¿Sí? Cuando nosotros vamos envejeciendo, esas células ciliadas se van perdiendo. Y por eso nuestro proceso de audición va disminuyendo con la edad. Cuando me expongo a ruidos, esas células ciliadas se van perdiendo. ¿Sí? Perfecto. Okay. Entonces, a este fenómeno de pérdida de células ciliadas en personas mayores se llama presbiacusia. Presbiacusia, ¿sí? Presbiacusia. Y la presbiacusia comienza a notarse, es como una pérdida auditiva en ambos oídos. Primero comienza por las frecuencias más agudas y se va yendo hacia las frecuencias más graves después. Porque así es la disposición de nuestra estructura. Primero se van perdiendo las frecuencias más agudas, como por ejemplo el cantar de los pájaros, o el chapoteo de un charco, o el chocar de dos campanitas. Ese tipo de frecuencias son las que se van perdiendo primero. Y después ya va pasando hacia las frecuencias más graves. ¿Sí? Exacto, súper. Clarito. ¿Se entiende? Sí, muy clarito. Súper. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas pérdidas auditivas nos llevan a una dificultad en la sociabilización, cuando ya comienza a afectar mi vida personal, cuando ya esa persona mayor comienza a aislarse, cuando ya esa persona mayor no se comunica tanto porque le da vergüenza que no entender o él comunicar algo y él preguntar qué, en vez de eso asiente, o que las personas que están a su alrededor no entienden y dicen, no, es que se está haciendo el sordo. No, es que es sordo porque es abuelito, entre comillas, que suelen decirlo. Pero hay que entender que esto afecta al individuo, afecta a esta persona que está teniendo esta presbiacusia, afecta a su sociabilización, afecta a todo el tema de calidad de vida. Y ahí hay un remedial que es el uso de audífonos. Claro, hay una estigmatización, sin duda, de pronto de repente las personas pueden tener incorporados de que todo adulto mayor, que claro, en alguna medida puede ser, si lo estás diciendo, pero no hay que gritarle a todos los adultos mayores de que uno ve que son, que tienen una avanzada edad, digamos, ¿no? Pero por supuesto, además que se suele normalizar, así como, no, es que es abuelito y por eso está sordo. No se debería normalizar. Y ahí, ¿tú qué sugieres? Voy a ponerte un comentario que pusieron aquí muy interesante. ¿Qué sugieres tú en el caso de cómo hacerlo en el fondo? Porque ¿cuál es el punto medio para... Ok, hoy día estamos un poco descubriendo es que no hay que gritar,
que podría ser es una reacción natural de que quien quiere comunicarle a alguien que, por ejemplo, todavía no tiene audífonos. ¿Ok? Te voy a... Sin atisbo de, estoy hablando de ni de agresividad ni maltrato, digamos, sino que solamente es como, ok, hablo más fuerte. Hay algunos tips o algo que yo quizás debiera tener en cuenta para hacer esto de una manera más comprensiva, comunicarme de una manera... O sea, y hoy día, calcula hoy día, ¿quién puede ir a buscar audífonos además o requerirlos? Muy complicado igual, Extraño, de claro. todas formas. A ver, ¿qué se puede recomendar? Por ejemplo, el evitar gritarle de una habitación a otro. Si yo sé que mi papá o mi abuelo, voy a decir abuelo porque teniendo en cuenta, está en otra habitación y yo sé que comienza a presentar dificultades auditivas, yo no le voy a gritar porque no va a entender. Y quizá él va a percibir, ay, me están diciendo algo, y muy probablemente después entre la frustración. Entonces, procurar hablarle en la misma habitación, con buena luminosidad, de frente, que lea los labios. No hablarle desde atrás. Desde o no las espaldas, digamos, también. Claro. Además que el hecho de estar de frente también nos ayuda a que el sonido ingrese, entre comillas, bilateralmente de la misma forma. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, si mi abuelo tiene una pérdida auditiva y él la nota un poquito más severa en el oído derecho, y yo le estoy hablando desde la parte derecha, obviamente no va a ser igual a que si le estoy hablando desde la parte izquierda. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hablarle en buenas iluminaciones, evitar los ruidos de fondo, evitar tener el televisor prendido, la radio prendida, la lavadora prendida, y comunicarme con él de frente, buena iluminación y que mire a los labios. Ok. ¿Sí? Súper. Aquí hay un comentario de Patricia. No sé si lo puedes leer, yo te lo leo. Aparte de ese problema, pérdida de la audición, los ruidos al parecer hacen que aparezca el tinnitus. Cada día está dándose en personas más jóvenes, digamos. Sí, de hecho, Patricia no sé, me leyó el pensamiento porque mientras tú hablabas eso de cómo evitar el sonido, o sea, cuidarse desde joven. Claro que los sí. Jóvenes de un tiempo para adelante, claro, todos andan con esto y muchas veces tú escuchas cuando están bueno, sobre todo en Santiago en el metro, pienso, digamos, cuando tú estás al lado y sientes que el pum, 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 la música. De todas formas, eso influye. Voy a proyectar a aquellos con ese hábito en la edad mayor. Sí, el tema del tinnitus, de los acúfenos, como lo llamamos muchos de nosotros, es bien interesante, porque hay teorías que dicen que justamente como se pierden estas frecuencias más agudas, el cerebro trata de escucharlas, entre comillas. Entonces, se autoestimula, por decirlo así. Como ya no las percibe de la parte externa, necesita crearlas, entre comillas. Hay teorías que dicen que por eso aparece. Pero para el tinnitus, la exposición a ruidos obviamente influye. El tema del estrés. Tiene un componente psicológico muy fuerte, el tinnitus. Entonces, si estoy muy expuesto a estrés, si estoy acelerado todo el día, si estoy pensando en una cosa en la otra, se ha visto que hay personas que tienen más probabilidad de presentar tinnitus, o personas que que tienen tinnitus justamente calzan con estar en cuadros de estrés. ¿Pero tinnitus viene siendo también parte de la pérdida de la audición o es otra sintomatología que se puede puede darse asociada a la pérdida auditiva? De hecho, cuando tú dices tengo tinnitus, te hacen una audiometría que es como el gold estándar, como nuestra prueba para determinar si hay alguna pérdida auditiva y qué tan grave, entre comillas, es esa pérdida auditiva, pero a veces aparece sin pérdida auditiva. Ya. O sea, son dos cosas algo diferentes relacionadas, pero son dos cosas... Claro, puede darse con y sin pérdida auditiva. Perfecto.
tal cual. Perfecto. Y ahora que mencionas lo de la medida, por ahí hay alguna medida estándar, o sea, ¿cómo se mide la audición? ¿Cómo nos miden las audiciones? De 1 a 100, de 200 a 500 a 1000, ¿hay alguna? Sí, voy a compartir pantalla para que ¿Ya? quede un poco más claro eso. A ver, un momentito, abro aquí. No sé si se ve. Todavía no la veo yo. Ah, ya, acá. Para subirla. ¿Ahora sí? Ahí sí. ¿Se ve? Ahí sí. Ya. Esto se ve el mouse no sé igual, si se ve, ¿no? si nos pueden confirmar por ahí si que se vea o no se vea, por ahí. Eso, ahí se ve súper. Se ve el mouse igual, ¿cierto? Si yo señalo, Sí, se ve. se ve el movimiento. Esta tabla con rayas y colores representa nuestra audición, básicamente. Esta es como la representación de nuestra audición. Entonces, cuando nosotros somos niños pequeños, no tenemos ninguna pérdida auditiva, nuestra audición está muy cercana al 0. Estas líneas, estas dos que se ven, están muy cercanas a 0, ¿sí? Esta línea roja representa nuestro oído derecho, porque obviamente yo puedo tener más pérdida auditiva en un oído que en el otro. Okay. Esta línea azul representa mi oído izquierdo, ¿sí? Ya. Entonces, este 0 sería como la audición ideal. Perfecta. Ok. Ningún problema. Cuando la persona va envejeciendo, cuando se expone o tiene algunas enfermedades, algunas patologías o se expone a ruido, estas líneas van bajando, ¿sí? Y esto de aquí arriba representa las frecuencias. Entonces, estas serían las frecuencias agudas, estas las frecuencias más bien medias, como las del habla. Esto es lo del tintineo de la campana, lo de una gota de agua, todo eso está representado por aquí. Y estas graves representan más bien el sonido, por ejemplo, de un barco o ese tipo de sonidos, de un bajo. Ese tipo de sonidos se representan aquí. ¿Sí? Entonces, cuando estas líneas van bajando, aquí, por ejemplo, significa que yo ya no escucho de aquí hacia arriba. Por ejemplo, aquí tenemos a 3000 Hz, 80 decibeles. Si me ponen un estímulo a 70 decibeles, que sería, por ejemplo, la voz hablada, yo no la escucharía. No la escucharía. Entonces aquí vemos una pérdida auditiva más bien severa en el oído izquierdo, porque esto de arriba, estos sonidos que están acá, este oído izquierdo no los escucha. El oído derecho sí. No sé si queda claro. Sí, súper. Clarísimo. Entonces, aquí tenemos esto mismo se representa acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las curvas, una curva tipo según edad. A los 20 años, así son las curvas. A los 40 años, así son las curvas. A los 60 años ya comienza a bajar. A los 80 años ya comienza a bajar aún más. Entonces, a los 80 años, estas frecuencias agudas, para mí va a ser mucho más difícil entenderlas, más bien percibirlas, escucharlas. ¿Sí? Y esto que vemos aquí, este gráfico azul, representa los sonidos de la lengua. Entonces, por ejemplo, esta persona de 80 años con esta curva va a ser muy difícil que escuche los sonidos de la ch. Va a ser muy difícil que escuche los sonidos de la f. Va a ser muy difícil que escuche la k o la j. ¿Sí? Entonces se va perdiendo mensaje. Claro. Se va perdiendo mensaje y esta persona con esta pérdida auditiva en el oído derecho, que es mucho más severa, ya va a perder mucho más sonido. ¿Sí? No va a poder entender. ¿Cómo determina el GES
esa guía, que sería como la guía que implementa audífonos, la guía pública, el gobierno implementa audífonos, cuando mi pérdida auditiva, cuando el promedio de alguna de estas frecuencias de mi pérdida auditiva está por debajo de los 40, aquí, de los 40 decibeles. Cuando mi curva cruza estos 40 decibeles, ahí yo necesitaría audífono. Lo que es harto. Claro, es bastante, Sí, teniendo en es cuenta bastante. que muchas veces que él habla, que se maneja entre 30 y 60 decibeles. Claro. Sí, más o menos, ahí tengo yo mi discurso hablado. Cuando yo tengo más de 40 decibeles de pérdida auditiva, cuando ya no escucho sonidos a 30 decibeles, a 20 decibeles, ahí necesito audífono. Sí, claro. Según el GES. ¿Qué vendría Claro, siendo según una el pérdida GES. auditiva? Claro, que vendría siendo una pérdida auditiva moderada o severa. Ya. No sé si se entendió. Sí, y no sé si alguien coincidirá, pero yo creo que considero que antes, porque probablemente cuando estás en 40 ya tú estás, tu vida social, la parte, no sé, está muy afectada, me da la impresión. Yo tengo un familiar, claro, con 50 y 50 en cada oído y claro, efectivamente es harto. Entonces, aquí lo que hace el GES inteligentemente es, bueno, quizá después de 40 decibeles, quizá tiene una pérdida de 30 decibeles, pero en verdad le está afectando su vida diaria. Entonces, Claro. lo que hace es tomar un cuestionario. O sea, ya le ha venido afectando hace algún periodo para llegar a 30, 40. Claro, pero es que lo particular es que estas cosas, estas pérdidas auditivas pasan muy desapercibidas, hasta que no se pregunta, oiga, sí, he estado como escuchando menos. Uno no es... Aquí hay buenas preguntas. Espero que se vea bien. Yo lo veo bien. Sí, súper. Voy a agrandarlo. Sí, se ve grande. Entonces, se cuando ve uno chico. tiene... Se ve pequeño de nuevo. Voy a explicarlo Ahí. antes de Ya. agrandarlo un poquito. Súper. Estas son las preguntas de un cuestionario para determinar qué tanto afecta a mi vida esa pérdida auditiva. ¿Qué tanto influye en mi calidad de vida esa pérdida auditiva? Cuando yo tengo más de 10 puntos, significa que influye, entonces ahí también, siendo mayor de 65 años, soy candidato a audífono. ¿Se entiende? Sí. Aquí el puntaje, si yo le otorgo un 0 o un no, va a ser 0. Si digo algunas veces van a ser 2 puntos. Si digo que sí, van a ser 4 puntos. Si al terminar de pasar esta pauta me dan más de 10 puntos y yo tengo más de 65 años y una pérdida auditiva menor a 40 decibeles, también soy candidato a audífono. ¿Qué preguntas? Igual estas preguntas son muy relevantes porque se pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo tener a mi tía abuela, a mi abuela, a mi tío, a mi papá y hacerle estas preguntas y ahí yo saber si necesito llevarlo al CESFAM o a que se haga un control auditivo. Y las preguntas son bastante sencillas. Por ejemplo, si alguna vez se ha sentido avergonzado al conocer personas debido a problemas de oír. O si los problemas de oír le hacen sentir frustrado. O si tiene dificultades para oír cuando alguien le habla en voz baja. O si ha tenido limitaciones, o si le ha causado problemas para visitar amigos, o si le ha afectado en la participación social, estas dificultades auditivas, o si han causado discusiones en la familia, o si tengo problemas para entender televisión o radio, o si limita esta dificultad auditiva a mi vida personal y social, o por ejemplo, si me causa dificultad cuando voy con amigos o parientes a un restaurante. Y aquí justo lo dice, entre 0 y 8 no hay alteración autopercibida, pero más de 10 ya necesito ayuda y sería ideal
ir a que hagan una audiometría para saber si de verdad tengo pérdida auditiva y qué tan severa es la pérdida auditiva. Okay. Este es un cuestionario que se puede encontrar en internet fácilmente. Se la puedo preguntar así a la vecina si es que quiero, para evidenciar problemas de audición. Súper ¿Sí? bueno, Catherine. Súper, ¿Se entiende? súper. Se entendió. ¿Sí? Estamos quedando expertos. Bacán. Estamos siendo muy bien educados una vez más el día de hoy. La idea es entender todo esto y entender que las pérdidas auditivas finalmente nos llevan al aislamiento, que llevan a esa persona mayor al aislamiento, que quizá no, tal como lo decía el cuestionario, que quizá ya no está participando en la iglesia, que quizá se está restringiendo a reunirse con amigos, que está causando dificultades para relacionarme con las personas que viven conmigo, y esto va a afectar la calidad de vida mía y va a afectar la calidad de vida de las personas que me rodean, pensando en una persona mayor. Y yo creo que hay que también motivarnos a todos, y en el fondo, como decías tú, todos vamos caminando en la vida, el cuerpo va envejeciéndose, los materiales se van fatigando, sí. Y yo creo que hay que tener yo creo que la conciencia y la iniciativa también, ¿no? De buscar ayuda antes de este aislamiento, antes de esta soledad probablemente social, o quizás esto tiene un nombre, esto cuando uno queda quizás como encerradito, digamos, en sí, digamos, sin la posibilidad de escuchar. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, y sobre todo en el entorno cercano también. Como decías tú, esto de hablar de frente o quizás no gritar, por hacerlo mejor, digamos, y claro, evitar esto de otra habitación son cosas prácticas, pero y sencillas que de pronto se pueden hacer ya para manifestar alguna comprensión frente a esta situación que tiene el familiar. Yo te quería preguntar algo con respecto a lo mismo, como para prevenir también, como tú, o sea, primero, ¿podemos ir directamente a un fonoaudiólogo para un chequeo? Y ya me voy a empezar a preocupar. y también es preguntarte si, como a partir de qué edad tú sugieres algún tipo de chequeo, o estar un poquito alerta y atento. A ver, va a depender mucho de qué tanto haya cuidado o cuide mi salud auditiva. Respondiendo a la segunda pregunta, empecé al revés. No importa. Pero se recomienda más que todo después de los 50 años, porque aunque aquí el gobierno considera que únicamente la persona que puede adquirir audífono como prestación, hay personas, y he conocido personas con presbiacusia que tienen 60 años. Y ahí ya el tema del audífono no es accesible. ¿Sí? Entonces, de los 65 dijiste, ¿no? Es otorgable el audífono es otorgable según las prestaciones después de los 65 años. Okay. Pero como vemos, ¿qué pasa exactamente con esa persona que tiene 58 años y ya comienza a tener presbiacusia? Que por temas de trabajo también pierden, ¿no? La audición, las personas que trabajan haciendo calles, sí. construyendo avenidas, que están con una cosa ahí sonando todo, por ejemplo, digamos. Pero hay muchos más, digamos. ¿Qué hacen ahí? Entonces, ahí está la opción privada. La opción de ir a GAES, ir a cualquier empresa y cotizar, y entonces por eso se recomienda después de los 50, 55 años, y depende de qué tanto me haya cuidado la audición. Si yo siento alguna dificultad para oír, hacerme un chequeo, ir a un control médico, si soy de FONASA, al CESFAM, y decir, tengo problemas para oír, probablemente deriven a otorrino. Va a determinar si es necesaria o no una evaluación. Porque, ¿de qué sí, esa es la otra, las pérdidas auditivas en las personas mayores no solamente se asocian a la presbiacusia, también pueden existir tapones de cerumen que son fáciles, se pueden extraer y ya esa persona podría volver a escuchar si la causa de la pérdida auditiva solo es esa.
por ejemplo, el tapón. Ahora, si hay un tapón y hay presbiacusia, ahí ya es más complicado. Claro. Por aquí, Carlita nos dice, no hay que tenerle miedo ni prejuicio al audífono, nuestro cuerpo va cambiando, pero lo importante es mantener o buscar una buena calidad de vida. Así es, Carlita. Cariños para ti. Te iba a preguntar por las derivaciones de qué profesionales, ya mencionaste otorrinos, ¿son los únicos profesionales que son derivados, que los derivan a ustedes? Yo te preguntaba si puedo ir directamente y a que me chequeen sin pasar por una especialidad, digamos, médica antes. Es difícil acceder a fonoaudiólogo porque, bueno, estos exámenes auditivos los pueden hacer un tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología, un fonoaudiólogo, incluso hay otorrinolaringólogos que también hacen estas evaluaciones auditivas, ¿sí? Por lo general, se pasa primero por otorrino cuando uno acude a servicio público, o incluso a un servicio privado como una ISAPRE, pero uno puede acceder a fonoaudiólogo de forma privada. Particular, uno pide busca algún fono y puede acceder al fonoaudiólogo. Lo que sí es que muy probablemente ese fonoaudiólogo que preste consultas particulares no tenga el equipo para hacer las audiometrías, porque para hacer una audiometría se necesita un lugar tranquilo, con una cabina silente, con todo el material, con un audiómetro. Entonces, ahí está la cosa. ¿Y ustedes también apoyan a las personas que tienen algún grado de demencia? ¿También por ahí reciben? Sí. ¿Sí? Es que nos fuimos por el tema de audición, pero la fonoaudiología es bastante amplia. Sí, que también implica por ahí o viene más adelante, eso más adelante quizás. Sí, más adelantito. Nos da el tiempo, podríamos o seguimos hasta las 12 de la noche, o tenemos o la continuación de esto. Dos cositas, si es que pudiera, que tiene que ver con respecto con los audífonos, ¿tiene alguna duración? Ahí la resistencia también está, de pronto de iniciarse en el uso de esto, cada cuánto duran, cómo lo cuido, cómo lo hago, porque también es un tema, ¿no? No es tan grato, te dan uno, te dan dos en el GES, ¿cómo es eso? A ver, cuando uno busca audífono como prestación, así como a través del GES, lo que hacen es determinar si la pérdida auditiva, o sea, yo me doy cuenta que estoy escuchando menos. Voy a mi consulta y digo, estoy escuchando menos. Me derivan generalmente a otorrino y el otorrino ve si es, por ejemplo, por un tema de tapón y este tipo de cosas. Si no es por un tema de tapón, y tengo todas las características, más de 65 años, una pérdida auditiva mayor a 40 decibeles, ahí me dan mi audífono. Me dan el audífono, pero entro en una lista de espera. Me tienen que hacer la audiometría, entro en una lista de espera, me tienen que dar mi audífono. Entonces, hay rangos de espera de incluso hasta un año para entregar el audífono. Y esto repercute porque en un año puedo haber perdido un poquito más mi audición. Y mi audífono que me hicieron con la audiometría, que tenía hace un año, hace 8 meses, ya cambió. Entonces ese audífono quizá no me va a calzar tan bien. ¿Sí? Sí, pues. Ahora, lo que dice la guía GES es que te entreguen el audífono y vas a tener sesiones de rehabilitación, como sesiones de implementación y sesiones de rehabilitación, porque no es tan sencillo como venir y ponerse el audífono y maravilloso, que sí, muchas veces pasa. Pero imagínate tú si es una persona que ha tenido pérdidas auditivas durante 5 o 7 años. Evidentemente, si ese camino no se transita, si ese camino, la audición no se transita, va a ser más difícil mi recepción. Voy a comenzar a escuchar sonidos que desde hace 7 años no escuchaba. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso también está la importancia de hacerlo temprano. De no esperar. La prevención. Claro, de no esperar a que
vecina tenga que gritarle todo el tiempo para que me escuche. No esperar hasta allá, ¿sí? Me entregan el audífono generalmente dura 5 años, me van a entregar uno, a pesar de que mi pérdida auditiva por presbiacusia es de los 2 oídos, a mí me entregan uno. Si me adapto bien a ese audífono, durante 1 año vuelvo a hacer todo el trámite. Me vuelven a hacer la audiometría, quedo en lista de espera para el audífono, me entregan el audífono, muchas veces quedo en lista de espera para hacer mis sesiones de rehabilitación. Entonces es un trámite largo y engorroso que no cualquier persona quiere pasar, ¿sí? Y lo otro es que no siempre se hace la rehabilitación. Y cuando no se hace esa implementación con un fonoaudiólogo, yo le enseño cómo es el audífono, así se usa, o le enseño a manejar el audífono en ambientes de ruido o a que lo use mejor. Si no me calza, no me lo voy a poner. Si yo no voy a todo eso y no me explican, si no me explican mis instrucciones, si solamente me dan mi audífono y a la vida, yo... Sí. No me gusta y no me lo pongo. Entonces, estuve viendo una investigación donde tomaban a 180 personas, es del 2013-2014. A 90 les hacían rehabilitación auditiva. A los otros 90, no. Teniendo en cuenta que eran personas mayores, que usaban audífonos todas. A los 90 que tuvieron como este manual de instrucciones por parte de un fonoaudiólogo, el 80% usaba su audífono regularmente. Y a los que no le hicieron este seguimiento, solamente el 8% usaba su audífono regularmente. Es por eso que no es solamente entregar y váyase para la casa, no. En tu opinión, voy a preguntar tu opinión. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Chile? ¿Cómo se hace esa entrega? Complicado. Sí, yo creo que va a depender muy quizás de lo personal, ¿no? De quizás del profesional, que además también tienen que entregar tantos, va a depender de los tiempos que le entregan a los pacientes para esta entrega de los audífonos. ¿Será? O sea, imagínate. Además que en el tema de los audífonos igual hay un tema complicado porque igual sigue siendo plata, un audífono no es barato. Claro. Por encima de los 400, 500, 600 mil pesos. Entonces, es plata que el gobierno está destinando a eso. Entonces, diferentes se adjudican. Entonces, ahí van viendo. Sí, es un tema, el tema de los audífonos y al fin y al cabo, sí, claro. muchas veces uno no se da cuenta que el realmente perjudicado es esta persona mayor que se está aislando, que está teniendo problemas en casa, que ya no está participando y que muchas veces justamente esto nos va a llevar a otros factores asociados, como por ejemplo depresión, o mayor probabilidad de tener un deterioro cognitivo. Y ya se comienzan a afectar cosas como la memoria, como la atención, por dejar de socializar. Qué tema más largo y profundo y entretenido es esto de la audición. Ahí dicen, en la zona sur de Santiago, Hospital Barros Luco, se demoran aproximadamente 2 años y medio para entregar audífonos. Para entregarlos. ¡Wow! 2 años y medio. Entonces, imagínate. En 2 años y medio, esa audiometría que me hicieron ya hay que chequearse, ¿no? Está claro. Es complicado. Entonces hay mucha gente que dice, yo ya no prefiero ir a un centro privado a que me hagan mi proceso de rehabilitación auditiva. O sea, imagínate, y la cantidad de adultos mayores que vamos a ser, probablemente de mi generación, años más, años menos, somos un montón. No digamos mi edad, pero somos muchísimos. Entonces, bueno, ojalá se pueda. Hay muchas cosas que tienen que ir cambiando. Por perfeccionar. Sigamos avanzando, me quedaría aún más hablando en este punto de la audición.
Cuéntanos más, queda. Y si no, lo vamos a tener que continuar. Yo creo que para... Yo creo que sí. Yo creo que para allá va. Pero surgen dudas, surgen... Súper. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Sí, no sé si habrán algunas consultas, si alguien quiere hacer o repasar algo, algún de lo que ya comentó Catherine. Sigamos mientras tanto, si es que alguien comenta algo, lo ponemos ahí en pantalla. Súper. Bueno, esa es un área del fonoaudiólogo, el tema de la audición. También tenemos muy ligada al tema vestibular, que básicamente es el equilibrio. Entonces, ¿por qué llegamos al tema del equilibrio si estamos hablando de comunicación? Algo raro ahí, pero el oído también tiene mucha relación con el equilibrio. Entonces, el fonoaudiólogo, hay una ramita por ahí que también se va hacia ese lado, ¿sí? Que quizá es un poco más desconocida y que se suele asociar, obviamente, a las personas mayores. Las dificultades de equilibrio se llaman presbivértigo, presbiacusia, presbivértigo, ¿sí? Ahí también la derivación, evidentemente, el vértigo es mucho más evidente. Entonces se hace una consulta por otorrinolaringólogo y ahí entre otorrinos, fonoaudiólogos y algunos otros profesionales se pueden hacer evaluaciones específicamente a eso, al tema del vértigo. Pero también tenemos esa relación también. ¿Qué otros temas, qué otras áreas nosotros podemos abordar? Y muy relevante también el tema de la deglución, que era lo que yo te explicaba, es el tema de la alimentación, de llevar el alimento desde la boca hasta el estómago. Y lo que pasa es que justamente como todo va envejeciendo, mis músculos también van envejeciendo. Esto se le llama sarcopenia. Es como, sarcopenia es la pérdida de masa muscular producto del envejecimiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno va envejeciendo, va perdiendo masa muscular, va ganando tejido adiposo, y eso no pasa en el cuerpo en general, también pasa en los músculos de la cara, en los músculos del cuello, en músculos más internos, ¿sí? Y justamente eso me va a afectar la manera en la que yo llevo el alimento desde mi boca hacia mi estómago. Y buen punto, porque claro, uno ve el músculo, lo que ve. Entonces uno dice para afuera, ve, no sé, tengo menos músculos en la carita, no sé, en las piernas, Pero claro, ocurre adentro de lo que pasa de la piel, digamos, del músculo en la parte interna. Mira. Por supuesto. Entonces voy a volver a compartir para explicar así brevemente qué ocurre con el tema de la deglución. A ver. No sé si se ve. Sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Esta es una persona, un dibujo de una persona de lado. Es como si yo estuviera así de lado. Esto de aquí que vemos es la lengua, mis dientes, mis labios. Ya. Esto es el proceso de llevar la comida desde la boca hasta el estómago. Ok. Esto que está pasando aquí es deglución. Entonces, ¿qué pasa? Esto es comida. Mi boca muele los alimentos y la lengua los impulsa, los empuja hacia atrás, hacia este tubito de aquí atrás, que se llama esófago, y finalmente llega al estómago. Pero hay justamente por toda esta pérdida de masa muscular, estas alteraciones, estos cambios anatomofisiológicos, estos cambios que se van dando, muchas veces lo que pasa es que este alimento no se va todo por aquí, sino que hay alimento que puede entrar por aquí. ¿Y a dónde nos lleva este tubo de aquí? Hacia los pulmones. El camino viejo está ahí. Eso es lo que pasa cuando uno se atora. Perfecto. Como comúnmente le dicen, y comienza a toser.
Es el aire que sale de los pulmones para tratar de expulsar el alimento desde este tubo y llevarlo hacia el tubo en el que debería estar. ¿Y esa parte se llama? Esto es la laringe, Ajá. la tráquea y finalmente los pulmones. Y por este camino, la faringe, el esófago y finalmente el estómago. ¿Sí? Cuando este alimento pasa hacia acá, es muy probable que tengamos una disfagia, así se llama, disfagia. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir por algún daño cerebral, como por ejemplo un ataque cerebrovascular o lo que le llamábamos, lo que comúnmente se le conoce como derrame. Esta musculatura ya no funciona igual, entonces me pasa alimento. O por ejemplo ahora con el tema del COVID, en el COVID lo que hacen es intubar a la persona y pasar un tubito desde aquí hacia los pulmones para que pueda respirar. Eso es lo que hacen en el COVID. ¿Qué pasa? Que con este tubo, el COVID, comienzo a perder sensibilidad, entonces después es más probable que pase alimento. Esa es la otra. Y la otra, que es en las personas mayores, por esta pérdida de músculo, por esta ganancia de grasa, también puede pasar alimento. ¿Sí? A esta disfagia producto del envejecimiento, sin alguna otra causa, se le llama disfagia sarcopénica. Justamente porque la sarcopenia es la pérdida de masa muscular. De ahí un poco la consulta que me lo enseñó Carlita, que está por ahí viéndonos, que se me quedó para siempre grabado lo que comentó de que existe la tendencia que cuando avanzamos en edad, efectivamente, uno escucha toser mucho más al adulto mayor que se atora, digamos, ¿no? Sí. Está relacionado, obviamente, con lo que tú nos estás contando. Porque lo que hace el toser es, esto de aquí, este surquito que aparece ahí son las cuerdas vocales. Entonces, si las cuerdas vocales sienten alimento, se cierran. Por eso uno tose y es como un golpe fuerte y sale mucho aire, porque es una respuesta del organismo para sacar el alimento de esta zona y llevarla donde es. Y como dicen en los comentarios, se ve muy evidente en las demencias o en los trastornos neurocognitivos mayores. Sí, en etapas más severas. Así es, que le provoca aquí, por aquí voy a mostrar el comentario que hizo Solange, que es psicóloga, que está nos acompaña muchas transmisiones y ella, claro, sabe de demencias y efectivamente esto pasa lo que origina, como ella bien comenta acá también, la desnutrición, claro. Por supuesto que sí. Y aquí hay un círculo vicioso y es que la malnutrición, la desnutrición en las personas mayores nos va a afectar a esta musculatura también. Entonces es un círculo. La desnutrición, la malnutrición me lleva a mayor deterioro de la musculatura, la mayor deterioro de la musculatura me lleva a mayor probabilidad de aspiración de alimento, que es que el alimento queda en los pulmones. Ahora, lo que pasa es que es difícil saber la línea entre lo que es una presbifagia, que vendría siendo una deglución envejecida, pero una deglución normal, y una deglución patológica. Es complicado establecer ahí la línea, pero cuando esta persona mayor ha tenido cuadros respiratorios recurrentes, neumonías recurrentes, porque eso es lo que causa neumonías muchas veces, aquí ya hay una dificultad en el tema de la deglución y hay una patología, una enfermedad deglutoria. ¿Me ibas a preguntar algo? Ay, se me fue. Sí. Te iba a preguntar si es que el musculito arriba, entre las cuerdas vocales y lo que es la laringe, ya que estamos hablando de prevención, ¿es posible? ¿Cómo fortalezco ahí los músculos de acá? ¿Qué hago para...? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si es que se puede, sino también puede. Influye mucho
mi estado, porque la sarcopenia, la pérdida de masa muscular producto del envejecimiento, comienza a ocurrir dependiendo de mis hábitos también. Entonces, si yo he sido una persona deportista, que me alimento bien, que hago todo relativamente bien y saludable, es muy probable que mis músculos no se deterioren igual a otra persona que es más sedentaria, que se alimenta de otro tipo de comidas, que no es tan saludable. Entonces, desde ahí ya comienza algo diferente. Ujú. El tipo de, como de estilo de vida que yo tengo. Claro. Y lo otro, Eso va muy a contribuir. relevante, la salud oral. Y con salud oral me refiero a si mi abuelita, si mi papá tiene pérdida de piezas dentarias y no tiene una placa, como se le dice comúnmente, eso influye en que tenga mayor probabilidad de sufrir de una disfagia. ¿Sí? Entonces, para eso necesito una buena salud oral. Tener Okay. La placa con una buena higiene, también tener hábitos de vida saludables, el comer, por ejemplo, si yo como solamente pan, mis músculos no hacen tanta fuerza, así yo como apio. El apio es más fibroso, tiene nutrientes diferentes, entonces al ser más fibroso, mi musculatura también se activa diferente en comparación así como solamente pan. Claro. ¿Sí? Alimentación, ejercicio. Alimentación, ejercicio y una buena higiene. Y higiene oral. Sí. Ok. Y justamente también el GES tiene una guía para eso, para la higiene oral en personas mayores, donde les dan sets de higiene, donde le hacen rehabilitación si han perdido piezas dentarias y ese tipo de factores que son tan importantes para prevenir, más bien, más para alargar mi funcionalidad, porque eventualmente quizá en algún momento tengo 120 años, pero la idea es desarrollarlo a los 120 años y no a los 60, ¿sí? Alargar un poquito más esa funcionalidad. Y calidad de vida. Y vida social. Muchas Claro cosas. que sí. Y aquí hay otro cuestionario muy parecido al de audición, pero esta vez asociado al tema de alimentación. Entonces, por ejemplo, si yo noto que mi papá o que mi abuelo está tosiendo después de tomar algo o está tosiendo después de comer arroz, aquí está pasando algo raro, porque uno normalmente no tose cuando se alimenta, a no ser que se haya atragantado. Y ahí tengo que hacerle una pesquisa. Y estas preguntas Sí. de aquí Por aquí justamente también van a... sale una pregunta que no se, está relacionada, parece, con lo que estás comentando. ¿Sí? Consulta Sebastián, ¿el nivel de masticación de los alimentos influye en la disfagia? El nivel de masticación. No sé muy bien a qué se referiría con el nivel de masticación, pero obviamente lo que decía, si yo mastico alimentos fibrosos, el apio, la zanahoria, obviamente mi musculatura se va a activar más, voy a tener mayor fuerza y muy diferente a si como galletas o si como solo pan o si como solo, no sé, carne muy blandita. ¿Sí? O quizás, no sé, si Sebastián nos puede decir, yo interpreto la pregunta también un poco, si es que yo le doy, si mientras más mastico un alimento, puedo evitar que se presente esa situación, a que si mastico menos, por ejemplo. Bueno, evidentemente si yo ejercito más un músculo va a estar en mejor tono, en mejor estado. De hecho, se recomienda hacer varios ciclos. Uno mastica 3, 4 veces y se lo traga. Pero lo mínimo que se recomienda es un número mucho mayor. Mucho mayor. ¿Cuánto, Catherine? ¿Cuánto tenemos? 10, 15 veces masticar un alimento para formar bien el bolo y llevarlo atrás. Muy bien. Ah, sí, ¿Sí? está bien, dice Sebastián, si se mastica mucho o poco. Sí, efectivamente. Porque por lo general uno mastica y traga.
O mastica y usa el líquido y se lo pasa. Es mucho más Claro, sencillo. más rápido. Y pasa. Sí. O sea, mejor masticamos más. Mejor masticamos más. 8, 10 dijiste, ¿no? Entre más, 10, por lo menos, sí. Ya, ok. Ay, cuántas cosas tenemos que cambiar a partir de hoy. No sé, yo he probado a hacer 20 y complicado. Me molido el alimento. 1 hora y media almorzando, comiendo, desayunando, cenando. Ok, aquí están las preguntas, muy bien. Esas son las preguntas para yo tener cuidado por si No algún se ve ser mucho, humano pero... o yo mismo. Aquí. Ok. Uh-huh. Tengo dificultades. Espéreme aquí. Por ejemplo, mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. 0, ningún problema. 4 es un problema serio. Y aquí yo pongo. Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa. Entre 0 y 4 igual. Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra. Entre 0 y 4. Lo mismo. Tragar sólidos ahora. Tragar pastillas, tan importante igual para muchas personas mayores el tema de los medicamentos. Claro que sí. Muchas veces se lo muelen, ¿sí? O, por ejemplo, aquí, tragar es doloroso. Pasa. El placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar. Cuando trago la comida se pega en mi garganta. Toso cuando como. Tragar es estresante. Estas 10 preguntas, si tú tienes más de 3 puntos en la sumatoria, ahí ya necesitarías una evaluación profesional. Mira. Y es sencillo, uno la busca en internet, se la pasa al abuelito, se la pasa a la vecina y ahí ya comienzo a hacer una prevención incluso. Eso con el tema de la deglución. Súper, ya nos pasamos en la hora, pero está tan entretenido, Catherine, que la verdad que me da pena de que quede alguna información fuera y nos queda. ¿Qué opinas? Lo dejo a tu disposición. ¿Te parece hacer una continuación? ¿O seguimos? Porque la verdad que también lo que viene sigue siendo entretenido. De todas maneras aprendemos. No sé qué opina la gente que puede estar conectada. Más bien, porque yo fascinada sigo hablando, pero entiendo que estar frente a una pantalla y... Seguimos. Me gustaría dejar la información, pero yo creo que vamos a tener que hacer una nueva transmisión con quizás repasando algunos puntos y tomando otros nuevos que pudiéramos ahí acordar. Entonces, ¿te parece si dejamos el tema de voz, que es el que viene, y dejamos por otro lado para otra transmisión el tema de las demencias, de la cognición del lenguaje? Súper. ¿Sí? Súper. Como para dejarlo claro. Ya, muy bien. Porque el tema de cognición y lenguaje es igual súper interesante y da para ver. Da. No, y van saliendo las consultas y la verdad que es muy entretenido. ¿Podrías comentar quizás el tema del plan auge? Que por ahí pudiera ser también interesante, lo de los decretos, por ahí. ¿Ahora? Sí, cortito, si pudieras quizás dar Por supuesto. Como la información, también lo volvemos a repasar en la otra list, porque creo que eso también es interesante, ¿no? De todas maneras. Por supuesto que sí. Sigue, dice Sebastián. Aquí hay un sigue. Sí. Gracias, Sebastián. Por aquí. Sí, claro. Por ejemplo, ahí. Sí, claro. Y es que no sabemos muchas veces si de verdad le está, dentro del desconocimiento, le está pasando alimento al pulmón y esa persona tiene neumonías que no se explican, no ha tenido un virus, no ha tenido no ha estado expuesto a un hospital, porque en los hospitales igual se contraen qué es lo que está pasando. O tiene una fiebre esporádica y pasa solo por eso y nada más. Y en verdad está pasando algo más severo, que es que el alimento está llegando a los pulmones y me está desencadenando todo esto. Y está generando eventualmente una neumonía, como comentaste, ¿no? Por supuesto. Y el otro tema
bueno, para cerrar el tema de la deglución, entonces, ¿cómo puede intervenirse? Salud oral, fortalecimiento muscular, por ejemplo, comer fibras, comer... Okay. Y el otro, que ya va más asociado al rol del profesional, es una estimulación sensorial. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es estimular con hielo, ponemos un hielo en un guante y estimulamos las zonas para estimular sensorialmente la parte de la boca. ¿Sí? Eso ya es más asociado hacia el rol del profesional. Lo más importante es ¿qué? La salud oral dentro de mis manos. ¿Sí? Y tal como lo dice Carla ahí, la importancia también de capacitar a las personas que no tienen conocimiento de esto, porque en geriátricos a los que yo he ido, en hospitales a los que yo he ido, muchas veces les dan alimento a las personas mayores acostadas casi o dobladas. Y si yo me doblo, si yo siendo joven me doblo, intento comer algo, me imagino yo en una persona más mayor. O sea, desde ya podríamos también incorporar otro hábito a partir de hoy día, que es no comer acostados. Por supuesto. En la cama, en horizontal. Ni como un poco con la cabeza levantada, que a veces, solo a veces lo hacemos. Claro. Lo ideal claro que se sí. espera, lo ideal que se espera es comer entre 90 grados, sentado a 90 grados, y hasta 45, que se le llama semifauler. Entre esos rangos es esperable. Y así, claro, un poco. Claro, pero no más acostado y no más hacia adelante, porque igual... O sea, líquido. Imagínate lo que pasa, claro, por ejemplo, el papá de Anne, claro, no puede tomar líquido. Y el líquido, sí, o sea, a mí, no sé, a ti se te ha pasado, pero al estar ya como tendida y tomar líquido de pronto, claro, que por ejemplo el tema, el líquido es una de las consistencias que suelen irse más rápido, porque pasan más fácil. Claro. Sí, hay que espesarlas y ya el proceso de rehabilitación. Entonces vamos a dejar lo de voz, vamos a ir a los decretos y dejamos el tema de cognición para una próxima. Súper. ¿Sí? Comprometida. Feliz, porque estoy demasiado entretenida, parezco, esto es una clase, entonces estoy fascinada. Comprometida. Ya. El tema de la voz, obviamente, estamos envejeciendo, también se va a afectar, ¿sí? Primero porque la postura de las personas mayores suele ser un poco más encorvada. Si me encorvo un poco más, mi capacidad para llevar aire a los pulmones y exteriorizar la voz va a cambiar. No voy a poder exteriorizar, proyectar la voz de la misma manera, desde ahí empezando. Y lo otro es que muchas veces puede aparecer presbifonía. Por lo general, todo lo asociado a las personas mayores tiene el prefijo al inicio. El prefijo. El prefijo presbi al inicio. Presbifonía, presbiacusia, presbifagia. ¿sí? Aquí se llama presbifonía y va asociado a la voz. Entonces, ¿cómo se suele sentir? Una voz más cansada, la persona se cansa más al fonar, al exteriorizar la voz no tiene suficiente intensidad, ¿sí? Una voz un poco más débil. Ya, por ejemplo, no me puedo comunicar igual o ya no le puedo gritar a mi vecino porque mi proyección de la voz no es la misma en comparación a cuando era más joven. ¿Sí? Y si le grito, por ejemplo, si necesito más intensidad y le comienzo a gritar a mi vecino, tengo que gritarle más, entonces es más probable que me dañe las estructuras, las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, estos cambios también nos llevan a cambios en aspectos emocionales, obviamente teniendo en cuenta a la persona como su totalidad, no solamente como un paciente, como un ser de estudio, sino como una persona que se desenvuelve en un entorno, que se comunica, que se relaciona con los otros. Y esta presbifonía, que involucra todo esto, también muchas veces influye
en que mi frecuencia va cambiando. En el caso de las mujeres, la frecuencia de las mujeres se va agravando un poco más, se lleva un poquito más hacia los graves, y en el caso de los hombres se va agudizando un poco más, se lleva más a los agudos. Entonces, se pueden tener frecuencias no tan distantes como, por ejemplo, en población más joven, que, por ejemplo, yo te hablo aquí, tú entiendes que soy una mujer, pero si viene otra persona y te habla con una voz muy más grave, podrías dar a entender que es un hombre. Ya, en las personas mayores suelen equipararse un poquito más. Okay. ¿Sí? Pero eso. Como una duda, ¿cómo en los niños o no? Claro. Porque los niños, sí, ¿no? Claro. Sí, la voz de los niños suele ser muy similar en niñas y en niños a la vez, obviamente, porque claro, no hay todo este cambio hormonal, claro, que involucra la adolescencia. Qué buena analogía. Que me quedé pensando, porque claro, con los niños pasa... Sí. Muy buena información. Y ahora, para el tema de los decretos, hay 4 decretos muy importantes para el quehacer del profesional fonoaudiólogo. El primero es el decreto 47, que tiene justo que ver con esta salud oral. A todo chileno, estoy hablando en Chile, todo chileno tiene acceso a esto, FONASA y SAPRE. El decreto 47 en relación a la salud oral. Me hacen exámenes, me hacen evaluaciones orales, me veo un dentista, si necesito rehabilitación, si necesito un set de limpieza, todo ahí. Está también el decreto 56, que era el que hablaba de presbiacusia en personas adultas mayores. Está el decreto 62, que tiene relación con la enfermedad de Parkinson. Cuando ya son estadios más severos, los temas de cognición y comunicación se ven afectados de manera más latente, y también el tema de la deglución, del Parkinson, de la alimentación. Y por último, el decreto que está fresco, que es el último, que es el decreto 85, que salió en octubre del año pasado, comenzó a regir en octubre del año pasado, que es el de Alzheimer y otras demencias. Alzheimer y otras demencias, decreto 85. Sí. Buenísimo. Esos 4 son como los decretos para personas mayores que tienen más relación con lo que hacemos nosotros, los fonoaudiólogos. Maravilloso. Ahí queda. Ahí queda, punto suspensivo. To be continue. Continuará. Vamos a estar informando por las redes cuando continuamos, porque la verdad que ha sido fascinante. Quisiera pedirte un mensaje, un consejo que tú quisieras compartir hoy día a las familias, a las personas que... A ver, primero, darle la relevancia a la comunicación. Parece que Claudia nos dejó, pero voy a seguir. Darle la relevancia a la comunicación y alimentación en personas mayores. No patologizarlo, no decir, es que es una persona mayor y por eso está así, por eso está sordo, o por eso es que come así, o por eso tiene esto. No patologizar, sino si de verdad está ocurriendo, buscar ayuda profesional. Estaba diciendo que no patologicemos a la persona mayor. Sí, me caí un segundo, pero sí. Eso sería, si vemos que mi papá, mi abuelo está teniendo dificultades para oír o en algún área, tratar de buscar profesionales que nos puedan ayudar con eso. ¿Sí? Y darle la relevancia al tema de la alimentación y la comunicación. Esa fue la primera conclusión. Sí, eso sería como lo más relevante. Catherine, agradecida. Se nota que te apasiona, que te encanta, que llevas más allá el impacto. Yo creo que te haces cargo y hablo por muchos probablemente del impacto que ustedes son y lo importante que son en el acompañamiento, digamos, es mucho más allá
de solo como lo orgánico, lo físico, y tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con salud mental, emocional. Así que te agradezco hoy día, agradezco que hayas elegido la fonoaudiología como una manera de iluminar al mundo, a Carlita también que está por ahí y otras personas y otros profesionales. Feliz de compartir contigo una nueva transmisión, las que sean necesarias. Creo que hoy día tenemos mucho que aprender, mucho que hacer conciencia, mucho que prevenir, efectivamente, para tener una adultez mayor más sana. Por supuesto. Más integral. Entonces, más feliz finalmente, más saludable. Así que te agradezco. Nada, la hora ya da lo mismo, así que muchísimas gracias y gracias a todos a quienes han estado, a Carla, a Ann, a Patricia, a Solange, a Sebastián y a todos los que van a ver seguramente esta transmisión, que esto queda en el fanpage de Ama Entretenido. Así que un besito, Catherine, muchos cariños, muchas gracias. Así que nos vemos. Por supuesto que sí, queda uno pendiente. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Buenas noches. Adiós.